Κύπρος, Ρωσία, αιώνια συμμαχία! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzando el programa un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos como siempre tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchas noticias del ámbito internacional. Nelson Mandela sigue hospitalizado. Lo que están diciendo en Sudáfrica es que él está mejorando. Por otra parte, el primer ministro palestino hoy plantó unos árboles en territorio que está ocupado por Israel. Plantó olivos para recordar lo que es conocido como el masacre de 6 palestinos el 30 de marzo de 1976, lo que es recordado por los palestinos como el Día de la Tierra. Si vamos a Europa, en Italia están viendo qué gobierno pueden formar. Hoy por hoy no pueden, parece que van otra vez a un gobierno de técnicos. Técnicos son los que plantean la solución para Chipre. Técnicos, uno puede pensar, tienen la solución para Chipre. Ya vamos a ver que no, porque les preparamos un informe especial justamente sobre la situación política y económica en Chipre. Y señalamos para los que nos estén captando en este horario por qué estamos comenzando, porque estuvimos compartiendo la conferencia de prensa, o por lo menos la parte central de la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en el Ministerio de Economía de Buenos Aires, el Ministerio de Economía de la Nación, por el vicepresidente de la Nación, el ministro, el viceministro de Economía, explicando los detalles, los pormenores de la presentación que hizo Argentina ante los tribunales de Nueva York. Esto es a propósito de la demanda de los fondos buitre contra Argentina. Volviendo al programa y al contenido de esta edición de Visión 7 Internacional, también vamos a compartir un informe sobre la muerte de Boris Berezovsky. Este millonario ruso apareció ahorcado en su departamento en Londres. Muchas suspicacias, muchas especulaciones se han abierto en torno a este hombre, un hombre de novela realmente. Su vida, un enemigo acérrimo de Vladimir Putin, pero en su última etapa. También fue aliado en su momento, inclusive para apoyarlo en su llegada al gobierno. Vamos a repasar quién era Berezovsky, cuál es la situación que se genera y otros elementos que están en el entorno de esta desaparición física del millonario ruso. Y en nuestra región, en nuestro continente, surgió un debate sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, que plantean algunas dificultades, por ejemplo, en torno al presupuesto. ¿Quién es el que financia ciertas relatorías, como por ejemplo la de libertad de expresión? Finalmente, el viernes, en la Organización de Estados Americanos en Washington, se aprobó un documento que permite revisar más adelante o seguir debatiendo sobre este tema. Vamos a ver un informe y tenemos un invitado para que nos explique un poco la situación. Se trata de Gastón Gillier, es el director ejecutivo del CELS. Integrante desde 2004 de la Unión Europea, Chipre hoy sufre las consecuencias de la crisis. Entre otras cosas, la reestructuración de su sistema bancario. Su economía representa tan solo el 0,2% del Producto Bruto Interno de la zona euro. Su extensión apenas supera los 9.000 kilómetros cuadrados y su gobierno central no controla más que el 60% del territorio, invadido parcialmente por turcos y británicos. Con sus limitaciones a cuestas, la isla de Chipre, tan pequeña y a la vez tan bella, fue capaz de hacer temblar a toda Europa. Su economía se resfrió y el viejo continente, lento y previsible en sus movimientos, volvió a estornudar. La historia reciente de Chipre muestra coincidencias con los sucesos que protagonizaron otras plazas europeas, al igual que los rescatados España y Portugal, y los tambaleantes Luxemburgo y Malta. Los bancos chipriotas ostentan depósitos nacionales y extranjeros muy superiores al PBI de la isla, generando un volumen de negocios enorme en tiempos de euforia y adquiriendo un peso insoportable cuando crece la desconfianza y se dispara la fuga de capitales.
En rigor, Chipre actúa como un paraíso fiscal o, para la complaciente definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como un Estado que debe mejorar el intercambio de información con sus pares en lo que a clientes bancarios refiere. Sin embargo, a diferencia de otros paraísos preocupados por brindar seguridad, discreción y oportunidades para lavar dinero mal habido, el atractivo de su banca pasa por ofrecer, además de reserva, altas tasas de interés a su universo de depositantes, donde se confunden pequeños ahorristas con millonarios rusos, chinos, británicos, griegos e israelíes, evasores del fisco o vinculados a organizaciones criminales. Inserta desde 2004 en la Unión Europea, Chipre constituye por un lado la evidencia de que no serán las potencias mundiales las que librarán la batalla por la transparencia financiera. Por el otro, su crisis de deuda demuestra que al poder económico no le bastan los daños sociales observados en experiencias anteriores para abandonar sus estrategias más nocivas de generación de riqueza a corto plazo. Al interior de las fronteras chipriotas, los poderosos de otras naciones implantaron no solo el secreto bancario, sino también la bicicleta financiera con tasas elevadísimas, que obligaban al Estado a endeudarse para conseguir los euros que luego debían pagar los bancos públicos y privados a sus clientes extranjeros en concepto de intereses. Y la solución impuesta desde Bruselas no desentonó, aunque sí implicó un cambio respecto de los rescates aprobados para otros sistemas financieros. En lugar de concentrarse en recortes presupuestarios, ajustes salariales, eliminación de derechos sociales y privatizaciones, la medida principal pasó por capitalizar a los bancos en problemas con el dinero de sus clientes, siempre que se trate de depósitos superiores a 100.000 euros. La decisión no implica necesariamente justicia, dado que perjudica a decenas de miles de ahorristas legítimos, aunque también afecta con quitas de capital a varios de los grupos empresarios que supieron participar de la bicicleta. La pregunta que surge tras el caso de Chipre apunta a la salud de toda Europa, que sufre y deja ver sus contradicciones internas ante un caso en apariencia puntual de irresponsabilidad financiera. Lo cierto es que la fiebre no debe sorprender. La debilidad reina en un continente donde la unión que alguna vez hizo la fuerza, hoy provoca contagios a la manera de piezas de dominó que caen en cadena. Con una quita a los depositantes ocultos, pero también a los que están en regla, y una conversión compulsiva de sus euros en acciones de bancos en quiebra, difícilmente la corrida observada en Chipre no escale a otras naciones más importantes en tamaño e influencia. El Gran Ducado de Luxemburgo, por citar a otro paraíso fiscal, ya se tambalea. Sus bancos guardan depósitos por 227.000 millones de euros, pero su economía genera apenas 44.000 millones al año y sus reservas son mínimas. El fantasma de una corrida bancaria lo acecha y está en pleno corazón de Europa. Decía el informe una bella isla, pero además de bella es una isla estratégica, porque ya nos hemos ocupado en anteriores informes, ¿no, Pedro?, sobre la importancia estratégica y las relaciones políticas que se dan en torno a los países y al propio surgimiento de la isla. Una isla dividida en dos, una parte independiente griega, reconocida internacionalmente, y otra parte ocupada, según la legislación internacional, por Turquía. Y recientemente el descubrimiento de gas en aguas de Chipre en el año 2011 provocó un nuevo punto de conflicto, porque gas que se descubre en aguas que Turquía no le reconoce como zona económica exclusiva de Chipre. Chipre a la vez está buscando asociados en otros países para tratar de buscar explotar ese gas y encontrar una solución económica a un país que hace rato viene arrastrando una situación de crisis. Fue parte de la oferta que le hicieron a Rusia para tratar de rescatar a Chipre de esta situación, que finalmente no avanzó ni esta propuesta a Rusia ni otras que contemplaban este panorama, y por el contrario una decisión de la Unión Europea que perjudica justamente
a muchos capitales rusos que estaban depositados en Chipre. Ahí es interesante lo que dice el diario The Guardian respecto de esto, que los últimos 15 días antes del corralito chipriota, los grandes capitales, ya sea rusos como de otros países, en realidad fugaron el dinero, o sea que los grandes ya estaban advertidos. Me hizo acordar un poco lo que pasó acá en la Argentina con el corralito, una vez más, ¿no? Y lo otro bastante interesante que decía The Guardian era que el euro, cuando salió el euro en el año 2000 fue, ¿no es cierto? Como moneda, la promesa era que un euro iba a valer lo mismo en cualquier lugar de la eurozona, que iba a ser lo mismo en Nicosia que en Berlín. Pero dice The Guardian, hoy no vale lo mismo un euro en Nicosia que en Berlín. También es interesante porque esto es un golpe a la credibilidad del euro, me parece. Además, hay productos que uno compra incluso en un supermercado que en Alemania están más baratos que en Italia. Por ejemplo, cuando el nivel de vida de los alemanes es superior al italiano, supuestamente tienen la misma moneda. Ahora, lo de los rusos que planteás es realmente muy importante, Raúl, más allá del juego estratégico político. Los rusos además tienen una base militar en Siria que está frente a Chipre, que es la única base militar que tiene en el Mediterráneo. Estaba leyendo que Gazprom, el gigante ruso, estatal ruso, tenía mucho dinero en la banca en Chipre, o sea, bueno, por algo fue el ministro de Economía chipriota a Rusia a tratar de negociar algo cuando no les gustó el primer plan que presentó la Unión Europea, que además implicaba una quita a los que tenían depósitos de menos de 100.000 euros en el banco. Algún arreglo debe haber habido porque es bastante notable cómo cambió el discurso de Vladimir Putin respecto del tema de la ayuda, ¿no? Cómo de repente... digamos, tuvo una actitud de mayor colaboración. Y primero decía que era un robo. Por eso, claro. Decía que era un robo, pero bueno, después bajó los decibeles. No, quería comentar además algo respecto de lo que vos estabas comentando del tema de digamos, el sufrimiento social que implica esto. Habíamos escuchado antes en el discurso del viceministro Kicillof que hablaba de un 14% de desempleo en Chipre, y yo leía que, cosa que la mayoría de los medios tratan de no decir, es que ahora además se van a quedar sin trabajo varios, por ejemplo, entre otros los del Laiki Bank, por empezar, que es el banco que va a quebrar. Pero además que esta movida va a generar una enorme cantidad de desempleo, o sea que este 14% se va a disparar, ¿no? A mí me llamaron la atención dos expresiones muy fuertes. Una de la revista alemana Der Spiegel, lo comentaba en el noticiero durante la semana, durísimo con su propio gobierno, con el gobierno alemán, diciendo que los griegos pobres, también se podría decir los chipriotas pobres, están financiando a los ricos alemanes. Dice que los alemanes atan a los pueblos europeos con los grilletes de la deuda. Muy duro el editorial de la revista Der Spiegel. Y la segunda cuestión que también me llamó la atención, también lo comentaba en el noticiero, eran las declaraciones del primer ministro de Luxemburgo, haciendo una comparación con la crisis europea previa a la Primera Guerra Mundial, diciendo que también en esa época se pensaba que era imposible una guerra. Y se prendieron las señales rojas como diciendo que este señor está diciendo que puede haber una guerra. Algo que parece descartado, digo. No, pero siempre es la pregunta, ¿no? Nosotros decimos, América Latina, digamos, tiene la salida de las crisis son para la izquierda, pero en Europa a veces las salidas de las crisis son para la derecha, digamos. Claro, por eso. Por eso hay que tomarlo claro, como antecedente histórico, ¿no? Una preocupación más inmediata porque tiene que ver con estas expectativas o expectativas negativas que generan crisis como esta, es lo que está pasando con los depositantes en otros países en crisis. ¿Qué va a pasar si este modelo con una quita que, de acuerdo a las últimas informaciones, es del 37,5% es la quita que le harían a los grandes depósitos de los bancos chipriotas, ¿no? De arriba por encima de 100.000. De 100.000 euros. Pero hubo una especie de debate público esta semana por las declaraciones, primero que había hecho el presidente del Eurogrupo. Recordemos, desde enero está el holandés Jeroen Dijsselbloem, que reemplazó a Jean-Claude Juncker. Él dejó entrever, en realidad no lo dijo abiertamente, pero que bueno, que era un modelo el que se había adoptado en Chipre de solución de crisis bancaria, crisis financieras. Esto obviamente le puso... O sea, tocar los depósitos. Claro, eso, le puso los pelos de punta a más de uno, que dijo, ¿qué está hablando? ¿Que va a haber una quita en otros países? Y la explicación que se dio encima de eso, único, yo creo que hundió más todavía la preocupación, porque dijo, bueno, no, pero en Chipre se trataba de bancos que estaban absolutamente quebrados y un país que no podía salir al rescate de ellos.
Y uno piensa en otros países y no pasa lo mismo. Justamente en otros países en crisis, bancos que están quebrados y países o estados que no pueden rescatar lo que tienen que ir a la Unión Europea. Por eso salió el cruce de esto, el ministro de Finanzas de Alemania, Schäuble, a decir, esto no es un modelo, esto es una situación absolutamente particular, la de Chipre, no se piensa en aplicarla en ningún otro país. Obviamente, como decía Pedro en otro caso, cuando dicen así, que esto no se va a aplicar nunca en otro país, todo el mundo está atento y dice... Que sí, que esto es una alternativa. Sí, además la primera idea de ellos era grabar a los depositantes de menos de 100.000. Por eso el pánico, claro. Para evitar esto justamente, tocar los depósitos. Una vez más me hace acordar a la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue nuestro corralito que decían que iban a hacer un cordón sanitario para evitar el contagio? Esa era la terminología que se usaba en aquel momento, como si fuéramos más o menos leprosos. Hubo una ley de intangibilidad de los depósitos un mes antes del corralito. Pero para afuera también los medios de comunicación insistían en esto, que era un caso único. Ahora ya se está hablando, bueno, de Eslovenia, que es un país de la ex Yugoslavia, también se tiene miedo por Malta, y bueno, siempre está Italia y España, ¿no? Y me hace acordar un poco esta situación que estamos recordando de Argentina, de lo que está pasando en otros países. Hay un chiste que dice, es el chiste del cirujano, ¿no? Que era que el cirujano estaba operando después de 12 horas a un enfermo del corazón, estaba la mujer y los hijos esperando, entonces le dice, no, la operación fue un éxito, pero el paciente no aguantó. Acá parece lo mismo, o sea, las operaciones estas son un éxito, las que dice Merkel, pero lo que pasa es que los países no aguantan, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Félix Taylor, que hoy está un poco enfermito y no nos acompaña. Pero entonces... yo puedo leer unos mensajes en vez de Félix Taylor, bueno, antes dale. de la incógnita. Ernesto Villamartelli, que ve siempre el programa. Darío San Cristóbal pide un informe sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones que propone Peña Nieto en México. Lo hicimos, en cierta medida estuvimos hablando de eso. Sí. Claro, ustedes tienen que tomar en cuenta, nosotros venimos hace muchos años trabajando acá, por eso les decíamos, ya hicimos informes sobre Chipre, hemos hecho cientos de informes y no exageramos, claro, no todos vieron todos los informes. Pero recordemos que se pueden consultar los informes en la página web. En la página web, están disponibles. Y aparte hay 192 países, así que tenemos para hablar de hacer muchos informes. Sí. Bueno, les leo la primera pista de la incógnita. Es el tercero de 6 hermanos. Nuestro personaje de hoy nació en Buenos Aires, ingeniero de profesión. Sus primeros trabajos artísticos datan de 1946, cuando comienza a pintar algunos retratos y cuadros de flores. ¿Quién es este personaje? Vamos después de esto a la venta a anunciarles lo que viene en el próximo bloque. Y acá vemos algunas imágenes. Derechos humanos, un debate abierto. La Organización de Estados Americanos acaba de aprobar un documento que deja abierta la revisión del funcionamiento y financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de la pausa analizamos este tema junto a Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como CELS. Y también en esta edición de Visión 7, la extraña muerte de un magnate, ferviente opositor de Vladimir Putin, el millonario ruso Boris Berezovsky, apareció ahorcado en su casa en Londres. Aunque todo indica que fue un suicidio, los investigadores no descartan la posibilidad de un asesinato por encargo. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Tiembla Félix Taylor.